Hola amigos, ¿cómo estáis? Parece que la administración Biden quiere marcarle la agenda a la próxima administración, y está tomando decisiones para dejar la guerra atada y bien atada, y Estados Unidos ya parece que ha enviado esos supuestos especialistas de los que hablaba el video de esta mañana. Además de 500 misiles para los sistemas Patriot y NASAMS, y da la impresión que la batalla por Odessa ya ha comenzado. También acaban de publicar que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron a militares rusos con un gas venenoso desconocido. 2 soldados rusos que sufrieron un ataque prolongado por parte de las fuerzas ucranianas lograron sobrevivir a pesar del uso de gas venenoso y drones contra ellos. Según una fuente de SOT, los soldados rusos mantuvieron su posición en una feroz batalla durante casi un día. El incidente tuvo lugar en uno de los asentamientos, donde los combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, atrincherados en el sótano de una casa rural, bombardeaban constantemente. Los soldados rusos neutralizaron con éxito al enemigo, pero no lograron retirarse. Las posiciones estaban bajo intenso fuego, y los drones enemigos realizaban vigilancia desde el aire. La situación se complicó por el uso de gas venenoso por parte del personal militar ucraniano. Los soldados se pusieron máscaras antigas, pero las condiciones seguían siendo difíciles. Gracias al apoyo de sus colegas rusos, que enviaron respiradores, agua y alimentos necesarios mediante drones, los soldados de ataque lograron resistir. Tras recibir heridas de metralla, los militares comenzaron a retirarse, pero inmediatamente se encontraron bajo el ataque de más de 10 drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La salvación para los combatientes fue un dispositivo portátil de guerra electrónica que bloqueaba las señales de los drones, pero finalmente se sobrecalentó y falló. Sin embargo, los soldados pudieron alcanzar sus posiciones. Posteriormente se les entregó nuevo equipo de guerra electrónica para protegerlos aún más de los ataques aéreos. El Ministerio de Defensa ruso aún no se ha pronunciado sobre estos datos del gas venenoso. En Odessa la batalla por la ciudad dicen que ha comenzado, los oficiales de la OTAN están siendo atacados, y la ciudad está expuesta a una dosis letal de radiación. El jefe de los partisanos Lebedev anunció su próxima llegada a Odessa. Como dicen los residentes locales, algo fuerte ocurrió. Esta misma noche, se han producido 2 explosiones en el mismo lugar de ayer, en el área de Zastava 1. La zona alrededor del cruce ferroviario Zastava está sufriendo ataques durante una semana, y varias veces al día. Allí se acumula mucho material militar, se están cargando municiones y equipos que llegan a la parte occidental de la región de Odessa desde Rumanía, señaló Lebedev. Aclaremos que justo el día anterior se registraron llegadas de vehículos aéreos no tripulados en dirección al cruce ferroviario Zastava 1, en dirección al aeródromo de Skolny y en dirección al centro de la ciudad. En la vía férrea fueron atacados almacenes con municiones, que detonaron durante más de 2 horas. Aún no hay una imagen completa de las llegadas de hoy al centro y al aeródromo. Existe la opinión de que uno de los ataques tuvo lugar contra personal militar de la OTAN, informó Lebedev. El hecho de que fueron mercenarios extranjeros o oficiales de la OTAN los que fueron atacados, fue confirmado indirectamente por esta observación. Después del tercer ataque, muchas ambulancias se dirigieron hacia Arcadia, y los lugareños vieron muchos helicópteros corriendo hacia la frontera con Rumanía. Difícilmente se puede decir la nacionalidad, pero llega un momento en el que comienza la evacuación en helicóptero hacia Rumanía, lo que significa que hay verdaderos oficiales de la OTAN, explicó Sergei Lebedev en una conversación con Tsargrad. Como ya informamos en el video de ayer, es de destacar que después de los ataques a los puertos de Odessa, comenzó a aparecer información sobre el altísimo nivel de radiación. Como dijo Lebedev, el nivel de contaminación radiactiva en los puertos de Práctica y Cabo Taznaya fue de 19 SV/H, en el puerto de Cuarentena, de 22 SV/H. ¿Pero qué es tan ruidoso? Definitivamente nadie le daría armas nucleares a Ucrania. Se podría suponer que llegaron proyectiles británicos con uranio empobrecido. Londres confirmó previamente el envío de tales municiones a Ucrania, que en realidad contaminan el medio ambiente, pero es poco probable que esto conduzca a un aumento tan grave de la radiación de fondo.
la suposición de que Rusia finalmente haya decidido utilizar armas nucleares tácticas tampoco tiene sentido. Porque Moscú intensificaría y asustaría al sur global, cuando está logrando éxito sin una fuerza nuclear. La respuesta puede estar en una declaración anterior del jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia, Igor Kirillov, quien recordó los planes de Ucrania de crear su propio programa nuclear. De una forma u otra, esta cuestión aún no está cerrada, y aún está por verse qué empezó a suceder en Odessa, pero esto ciertamente no augura nada bueno para los propios ucranianos. Por su parte, Estados Unidos enviará más de 500 misiles interceptores a Ucrania en las próximas semanas, para los sistemas de defensa aérea Patriot y NASAMS, así lo informa el Wall Street Journal citando a un funcionario estadounidense. Los suministros deberían cubrir las necesidades del sistema de defensa aérea ucraniano hasta finales de este año, fortaleciendo la protección de instalaciones clave contra las amenazas aéreas según la fuente. Se espera que los misiles lleguen a Ucrania lo antes posible. Su tarea es ayudar a Kiev a seguir siendo resistente a los ataques con misiles y drones. En el contexto de los ataques regulares de drones y misiles rusos, los sistemas Patriot y NASAMS se han convertido en uno de los principales medios de protección del cielo de Ucrania. Por el momento, los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados se centran en apoyar al ejército ucraniano, suministrando municiones y equipos de alta tecnología. Los países occidentales continúan reponiendo los arsenales de armas de Ucrania para apoyar sus capacidades de defensa y garantizar una protección continua en el contexto de las previsiones de un mayor aumento de la intensidad de las hostilidades. Lo que no hace más que confirmar que bien Trump ha dado el visto bueno, o que la actual administración pretende hacer la guerra por su cuenta sin contar para nada con Trump, que pretende congelar el conflicto en Ucrania en los niveles actuales. La administración estadounidense de Trump está considerando la posibilidad de congelar el conflicto en las fronteras actuales, proponiendo la creación de una zona de amortiguamiento entre Rusia y Ucrania. Según información de The Telegraph, está previsto establecer una zona desmilitarizada con una longitud de unos 1.300 kilómetros. El patrullaje y la seguridad en esta zona pueden confiarse a las fuerzas de la Unión Europea y de Gran Bretaña, lo que, según la administración, estabilizará la situación y evitará nuevos conflictos. Joder, esto es infantilismo puro y duro, algo que, como he dicho antes, Putin no aceptaría ni de coña. Esto demuestra que el plan de Trump, de acabar la guerra en 24 horas, suena a propaganda electoral. También se está discutiendo la continuación del suministro de armas a Ucrania para, según funcionarios estadounidenses, evitar una reanudación de las hostilidades. Al mismo tiempo, es posible que se le pida a Kiev que abandone los intentos de devolver los territorios perdidos, así como sus ambiciones de unirse a la OTAN durante los próximos 20 años. Lo que podría servir como un compromiso para lograr la paz y la estabilización a corto plazo en la región. Una iniciativa de este tipo, si cuenta con el apoyo de las partes, crearía las condiciones para una tregua relativa, pero también plantea interrogantes sobre las obligaciones de las partes y las garantías que serán necesarias para la adhesión a largo plazo al nuevo status quo. Básicamente este plan de Trump es lisa y llanamente hacerle firmar a Putin un plan de capitulación, y además con recochineo, porque viene a decir, lo de los 20 años no te lo creas, es solo hasta que metamos en Ucrania todo el arsenal de la OTAN, y vayamos a por ti. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.